Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Con este vídeo arrancamos una nueva serie en la que vamos a hablar sobre Deep Learning. Esta será la serie que más vídeos tenga probablemente, ya que es de lo que más vamos a hablar en este canal. Y para empezar, hablaremos sobre los 3 conceptos matemáticos fundamentales que tenemos que conocer para trabajar con Deep Learning. Estos son el álgebra lineal, el cálculo numérico y probabilidad. En este vídeo vamos a empezar hablando sobre álgebra lineal. Obviamente no vamos a hablar sobre todo el álgebra lineal, existen cursos en la universidad que están dedicados solamente a hablar sobre este tema, pero sí que vamos a ver aquellos conceptos básicos que tenemos que conocer para poder desarrollar algoritmos de inteligencia artificial y deep learning en particular. Vamos a ello. Pues estamos aquí en un notebook en Google Colab y vamos a empezar a hablar sobre álgebra lineal. El álgebra lineal es una rama de las matemáticas muy utilizada en muchos campos de la ciencia y de la ingeniería, y obviamente pues la inteligencia artificial es uno de ellos. Tener un buen entendimiento de álgebra lineal nos va a ser muy útil para desarrollar algoritmos de machine learning y deep learning en particular. El motivo es porque cuando trabajamos con álgebra lineal, básicamente lo que hacemos es trabajar con matrices y ver las diferentes operaciones que podemos hacer entre ellas. Y como os podéis imaginar, cuando hagamos algoritmos de deep learning, básicamente vamos a tener matrices y vamos a tener que hacer diferentes operaciones entre ellas. Para empezar, vamos a ver algunos de los objetos matemáticos con los que vamos a trabajar prácticamente a diario. El primero de ellos es el escalar, y nos referimos a un escalar simplemente cuando trabajamos con un número. Por ejemplo, en Python, para definir un valor escalar, pues simplemente definimos una variable, igual y un número. Esto es un valor escalar. Cuando tenemos una colección de valores escalares agrupados en una misma estructura de datos con una sola dimensión, hablamos de vectores. Aquí tenemos un ejemplo de un vector en el que tenemos un número n de valores, y cada elemento dentro de este vector pues se identifica por su posición en la lista. Por ejemplo, el primer valor pues le llamamos x sub 1, es el primer valor. El segundo valor x sub 2. Para definir un vector en Python podemos utilizar la librería NumPy. Si no conoces esta librería te recomiendo el vídeo que hice hace poco hablando de ella. Podemos definir un vector con el constructor array y pasándole una lista de valores. Esto es un vector. Y como os comentaba antes, pues cada elemento dentro de este vector está identificado por su posición. Antes os he dicho que el primer valor era el que tenía el índice 1, pero cuando trabajamos en Python estos índices empiezan por 0. Por lo tanto, el primer valor tiene el índice 0, el último valor tendrá el índice n-1, donde n es el número total de valores que tengamos en el vector. Utilizaremos vectores para representar un montón de cosas. Por ejemplo, como digo aquí, puntos en el espacio. O si tenemos una serie temporal, pues cada uno de los valores será un valor dentro de un vector. También cuando hagamos aplicaciones de lenguaje, pues si tenemos una frase, cada palabra la almacenaremos en una posición de este vector. El objeto matemático más importante cuando trabajamos con álgebra lineal es la matriz. Podéis entender una matriz como un vector bidimensional, ¿vale? Una colección de varios vectores. Igual que hemos visto antes que en un vector podemos identificar cada valor por su posición en la secuencia, lo mismo para una matriz, pero ahora tenemos dos índices, su posición en la fila y en la columna correspondiente. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? El primer valor, el que está en la fila 1, columna 1, pues lo identificamos por los índices 1, 1. Para hacer una matriz en Python, igual que hemos hecho antes, utilizaremos NumPy. Si definimos una lista de listas, donde cada lista dentro de esta lista será cada una de estas filas en la matriz, por ejemplo, con 4 valores, podemos hacer una matriz con el mismo constructor de antes, pasándole la lista. Y ahora ya tenemos nuestra matriz. Para sacar el valor en la primera fila, primera columna, pues ahora utilizamos dos índices. Y como hemos visto antes, también empezamos con el índice 0. Utilizaremos estas matrices para un montón de cosas. Por ejemplo, para representar imágenes en blanco y negro, las podremos representar como una matriz. También los diferentes parámetros que hay en una capa de una red neuronal, pues los podemos representar como una matriz y muchas otras cosas. Aquí tienes un ejemplo de cómo podemos usar una matriz para representar una imagen, en este caso con un solo canal. Como puedes ver, cada píxel es un número dentro de esta matriz. El valor 0 pues sería baja intensidad de luz y los valores grandes pues alta intensidad de luz. Si hacemos zoom a esta imagen, vemos que es una matriz de números. El último objeto matemático del que quiero hablar es el tensor. Podéis entender el tensor como la extensión de una matriz a un número indefinido de dimensiones.
De hecho, podemos decir que un escalar es un tensor de 0 dimensiones, un vector es un tensor de 1 dimensión y una matriz es un tensor de 2 dimensiones. Cualquier estructura de datos similar de más dimensiones, pues será simplemente un tensor de tantas dimensiones. Si conoces la librería TensorFlow para trabajar con redes neuronales, que es una librería con la que trabajaremos más adelante, pues ya te puedes imaginar que lo que tendremos son tensores que de alguna manera pues estarán fluyendo a través de las diferentes capas de una red neuronal. Aquí tienes un ejemplo de un tensor de 3 dimensiones, ¿vale? Se puede ver como dos matrices en una misma estructura de datos. Como os comentaba antes, el tensor es la generalización de estos objetos matemáticos. Todo puede ser un tensor, simplemente pues si tiene 0 dimensiones, 1 o 2, pues tiene un nombre especial, que es escalar, vector o matriz. Si tiene más dimensiones, pues simplemente lo llamamos tensor. Por lo tanto, utilizaremos tensores para representar todo. Tensores de 3 dimensiones, por ejemplo, sería una imagen en color, ¿vale? Hemos visto antes que una matriz puede representar una imagen en blanco y negro. Una matriz con varios canales, con 3 canales para ser exactos, pues será una imagen en color, ¿vale? Y esto es un tensor de 3 dimensiones. Un ejemplo de un tensor de 4 dimensiones, pues sería un vídeo, en el que tenemos una secuencia de tensores de 3 dimensiones, que serían las imágenes. Muy bien, pues ahora que hemos definido estos diferentes objetos matemáticos, que son con los que vamos a trabajar a partir de ahora, vamos a ver las operaciones más importantes que tenemos que conocer a la hora de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial o deep learning. Si consideramos esta matriz que tenemos aquí, una de las operaciones más comunes que haremos es la matriz traspuesta, ¿vale? Como veis, hemos cogido las diferentes filas y las hemos transformado en columnas. Esto es muy útil, ya que como veremos después, hay operaciones como la multiplicación de matrices que necesitan unas dimensiones determinadas. Por lo tanto, para poder llevarlas a cabo, a veces vamos a necesitar coger nuestros tensores y calcular sus traspuestas para poder llevar a cabo estas operaciones. Vamos a ver ahora cómo sumar dos matrices. Es muy fácil. Si consideramos estas dos matrices que tenemos aquí, en Python, simplemente haciendo A más B, vamos a poder sumar estas matrices. Esta suma lo que hace es sumar cada uno de los elementos de las dos matrices por separado. El primer elemento de la primera fila, primera columna, con el primer elemento, primera fila, primera columna de la otra matriz, y así elemento a elemento. Por lo tanto, para poder llevar a cabo estas sumas, es necesario que nuestras matrices, vectores o tensores, lo que sea, tengan las mismas dimensiones. Si bien esto es cierto estrictamente hablando, NumPy nos permite saltarnos estas reglas cuando se cumplen unas ciertas condiciones, gracias a una propiedad que se llama broadcasting. En el anterior vídeo hablamos sobre esto, así que si no lo has visto, pues te recomiendo que te lo mires. Vamos a ver ahora probablemente la operación más importante del álgebra lineal cuando trabajamos con matrices, y es multiplicar matrices. Esta operación la vamos a utilizar muchísimo cuando hagamos redes neuronales, por lo tanto, mucha atención ahora. Para poder multiplicar dos matrices, no podemos hacerlo como antes, cuando hemos sumado, que las dos matrices tenían que tener el mismo número de dimensiones. Ahora estas matrices que querramos multiplicar tienen que cumplir unos ciertos requisitos. Imaginamos que queremos multiplicar dos matrices A y B, que nos dará como resultado una matriz C. Entonces la matriz A tiene que tener el mismo número de columnas que filas tiene B. Si no, no podemos hacer esta multiplicación. Entonces el resultado, la matriz C, tendrá el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas que B. Aquí tenéis un ejemplo de dos matrices que cumplen estas condiciones, y para poder multiplicarlas, cogemos A, por ejemplo, y con la función de numpy dot hará este producto de matrices. Como veis aquí, la matriz C pues cumple las condiciones que os acabo de explicar. Una notación alternativa que también tenemos en Python y que a lo mejor veis por ahí en algún código para multiplicar dos matrices es utilizar el símbolo arroba. ¿Vale? Esto nos multiplicará las dos matrices. Aquí tienes un ejemplo de lo que está pasando en esta operación, ¿vale? Cogemos la matriz de la derecha y multiplicamos todos los valores en sus filas por cada uno de los valores de la columna de la matriz de la izquierda. Y así construimos el resultado. Como acabamos de ver en la visualización, no estamos multiplicando cada uno de los elementos de las dos matrices de forma individual, como hacíamos antes en la suma. Esta operación existe, ¿vale? Se llama el producto element-wise en inglés, pero para poder llevarlo a cabo necesitamos que ahora sí las dos matrices tengan las mismas dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo, y para hacer este tipo de producto, pues simplemente con el operador multiplicación de Python lo podemos hacer. Ahora el resultado
es multiplicar cada uno de los elementos de las dos matrices de forma individual, por separado. Vale, pues vamos a ver ahora otras propiedades interesantes que tienen las matrices. Una matriz muy interesante es la que se conoce como la matriz identidad. En NumPy podemos crear una matriz identidad con la función i y indicándole el número de dimensiones. Y como podéis ver, una matriz identidad es una matriz de ceros con unos en todos los elementos de la diagonal. Esta matriz es interesante por varios motivos. Uno de ellos es que si multiplicamos cualquier vector por esta matriz, el vector no lo cambia, sigue igual. Otra propiedad interesante es que nos permite definir lo que conocemos como la matriz inversa. Una matriz inversa es aquella matriz que multiplicada por la matriz original da como resultado la matriz identidad. Si consideramos esta matriz que tenemos definida aquí, para calcular la matriz inversa podemos utilizar el paquete linalg que tenemos dentro de NumPy, que nos va a permitir calcular estas matrices inversas y muchísimas otras cosas relacionadas con álgebra lineal. Si ahora escribimos linalg. Y usamos la función imp para calcular la inversa de nuestra matriz, esto que nos da aquí es la matriz inversa de esta matriz de aquí. Si ahora multiplicamos esta matriz por esta, el resultado sería la matriz identidad. La utilidad más inmediata de esta matriz inversa es para resolver sistemas de ecuaciones lineales de esta forma: ax igual a b, donde a sería la matriz de coeficientes del sistema, x sería el vector con las variables independientes, las incógnitas, y b sería otro vector conocido de coeficientes. En este caso podemos resolver el sistema multiplicando la matriz a inversa por el vector b. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer esto con NumPy. ¿Vale? Imaginad que tenemos el sistema de ecuaciones lineales que tenemos aquí. ¿Vale? Para resolverlo necesitaríamos primero crear nuestra matriz A con los coeficientes, nuestra matriz B con estos valores de aquí, y para resolverlo calcularíamos la inversa y multiplicaríamos por este vector B, de forma que ahora los valores que sacamos aquí, menos 3, 2, serían la solución para este sistema de ecuaciones lineales. Una de las operaciones también más comunes en el álgebra lineal es la descomposición de matrices. Esta descomposición nos permite conocer propiedades sobre nuestras matrices que a la vez nos van a dar información sobre cómo se van a comportar nuestros algoritmos. Una de las descomposiciones más comunes es la descomposición en vectores y valores propios. Esta descomposición nos va a permitir transformar nuestra matriz en un producto de tres matrices. Una que va a contener todos los vectores propios, una matriz diagonal que va a contener los valores propios y la matriz de vectores propios inversa. Si consideramos esta matriz de aquí, podemos utilizar de nuevo el paquete linalg de NumPy y la función eig, si le pasamos ahora a nuestra matriz, nos va a devolver los valores propios y los vectores propios. Esto no lo utilizamos tanto en Deep Learning, pero sí que hay muchos algoritmos de Machine Learning que se pueden derivar directamente de la descomposición de matrices. Pues esto es todo para esta introducción a la álgebra lineal. Como os comentaba al principio, no pretendo hacer vídeos muy largos sobre estos temas. Simplemente ver aquellos aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros algoritmos. En nuestro caso, cuando hagamos redes neuronales o algoritmos de Machine Learning, saber definir estas matrices y multiplicarlas va a ser lo más necesario. También trabajaremos con la descomposición de matrices en algunos casos puntuales. Si queréis saber más sobre álgebra lineal, en el post que acompaña este vídeo, que como siempre os lo he dejado más abajo, vais a encontrar una lista de recursos como libros, cursos online, otros canales de YouTube, donde entran muchísimo más en profundidad en estos temas del álgebra lineal y que podéis utilizar para aprender. Yo solo he querido daros los conceptos más básicos y esenciales que vamos a necesitar de ahora en adelante. Y nada más, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao!